Dice Franco, profe, en la lectura no es bueno usar el dedo, pero ¿cómo marcamos por dónde vamos? Bueno, a veces la mirada se nos pierde. Es decir, a ver, Franco, hay una cuestión que se llama memoria fotográfica que me permite ubicarme en el texto que estoy estudiando. O sea, yo puedo ir y venir en el texto y ubicarme en qué parte estoy gracias a que podemos recordar fotográficamente, eso sí, los espacios, pero no los conceptos, los espacios de la hoja. Esa memoria fotográfica de las hojas, ustedes lo pueden vivenciar cuando están en los exámenes. ¿Nunca les pasó cuando están en un examen y dicen, yo me acuerdo que la respuesta a esta pregunta estaba en tal hoja, en tal ubicación, subrayado de amarillo, pero no se acuerdan qué decía? ¿Se dan cuenta? Si te pasa eso, es porque estás usando la memoria fotográfica, que para eso sirve, solamente para eso, para recordar la disposición de los elementos en la hoja, en las páginas, pero no para recordar el contenido de lo que dice. Entonces, un factor clave es que yo me puedo ubicar fácilmente en el libro, sin perderme. Y si aprendo a leer con dinámica, con objetivos de búsqueda, entonces la ubicación es simple. Muevo las páginas, voy y vengo buscando datos, siempre estoy buscando algo. Eso me orienta, me ubica. No olvidemos algo más. Esto de recordar la página de una hoja es espontáneo porque tenemos memoria visual fotográfica, pero Además, es Darío, al corto plazo. No vas a recordar todas las páginas de un libro de 1700 páginas de hojas, perdón, durante toda la vida. ¿Cuántos libros vas a leer en toda tu carrera universitaria? No vas a tener memoria de en qué partecita estaba el texto. Esa memoria topográfica de la hoja dura muy poco tiempo. No vamos a depender de esa, pero el tiempo que dura me alcanza para que durante el estudio yo me pueda ubicar fácilmente en qué parte estoy de ese capítulo. Carlos, ¿querés decir algo? no, es simplemente que veo de esos niños que le ponen rueditas a la bicicleta, le ponen a los padres para que no se caiga. Está bien por un momento, pero no puede tener 20 años e ir con las rueditas. O sea, el dedo en la hoja es como las rueditas de la bicicleta. En realidad es un problema de inseguridad que sentimos. Sentimos inseguridad, no digo que seamos inseguros. Y como tenemos necesidad de lo perceptual y nos basamos en lo perceptual, estamos con el dedito. Pero como te dijo Darío, si hay un proceso mental dinámico, donde manejas esta memoria topográfica y la búsqueda dinámica de datos, ya soltamos el dedito. Es como cuando manejamos sin mirar la rueda de adelante y seguimos pedaleando sin ningún problema. Luego manejamos con una mano. Algunos ya manejan, espero que con todos los dientes, pero manejan sin agarrar el volante, el manubrio. O sea, voy a esto. Anímense a soltar ese dedito. Es como la rueda del nene. Es inseguridad. Y es atenerse a la percepción solamente. Hay un caso donde se puede hacer algo al respecto y son casos muy específicos. ¿Cuáles son estos casos? Cuando tenemos un texto totalmente llano, yo lo mencioné ayer, textos llanos son esos textos donde el autor no usó subtítulos, no usó cambios tipográficos, no usó ninguna herramienta gráfica para organizar la redacción del texto. En ese tipo de texto y solamente en ese tipo de materias o libros, uno puede agarrar la lapicera o el lápiz y anotar en el margen de la hoja, no subrayar, anotar en el margen de la hoja como si fuesen subtítulos, para que sí después cuando yo vaya y venga en el texto me pueda ubicar rápidamente, porque en ese caso el autor no nos dejó ninguna pista de cómo organiza el texto en su redacción. Entonces, de forma estratégica, yo puedo dejar huella colocando en el margen de la hoja algún tipo de subtítulo o anotación que me dé rápidamente la orientación de en qué parte estoy en la redacción. Porque si bien la memoria fotográfica sirve a corto plazo para ubicarnos en las hojas de un libro, cuando todas las hojas son iguales porque es texto llano y no hay ningún elemento gráfico que diferencie una página de la otra, entonces yo puedo usar estos comentarios, estos subtítulos que puedo poner en el margen de la hoja para ubicarme después más rápidamente en qué parte estoy. Pero que ¿Y no cómo se haga sería de el esto. exceso de eso, Darío? ¿Cómo? ¿Cómo sería el exceso de eso? Y el exceso de eso sería volver sin querer al método viejo
de subrayar las ideas principales, secundarias, y quedamos presos de la lapicera. No olvidemos que todo lo fotográfico es para las formas, las figuras, los colores, la ubicación. No garantiza para nada la comprensión de los conceptos. Ese es el error que suponen la lectura de tipo fotográfica, que con el solo hecho de sacarle una foto a la página, después el subconsciente va a procesar la información. Eso no va a pasar, porque hace falta un enfoque de la conciencia, o sea, atención, concentración en el texto y procesar la información que uno percibe. Entonces, la memoria fotográfica en ese sentido nos va a servir para ubicarnos en las hojas y nada más que eso. Ahora sí, nos vamos al exceso de subrayar todo y volvemos al método viejo, vamos a perder muchísimo tiempo. Vamos a tardar 10 veces más en estudiar un capítulo. Y la calidad final de la comprensión, la calidad de tu aprendizaje puede disminuir. Entonces, son distintos caminos. Algunos son más lentos, otros son más rápidos. Tenemos que ir por el más rápido, porque el tiempo es vida, el tiempo vale muchísimo. Ahora, tenemos que ser conscientes también, Carlos, de que cuando uno va a dejar el método del subrayado tradicional, que hasta se enseña en la misma universidad de esto todavía. He visto que en los cursos de ingreso les da todavía a la gente subrayar ideas principales y secundarias. Y ya empezamos ahí con fugas de tiempo, con problemas de concentración. Terrible. Entonces falta de enfoque. Ahora, si estás hace 20 años subrayando y te decimos de repente que vas a cambiar, entonces ahí tenemos una cuestión emocional muy importante. Vencer la resistencia al cambio, ¿no, Carlos? ¿Es así? ¿Es así? Vos sabés que una vez iba viajando de un país a otro en avión con uno de mis asistentes y así en diagonal una muchacha, pasillo en el avión, decidió aprovechar su viaje para estudiar y sacó un apunte. Cuando saca el apunte, veo que saca fibrones, marcadores, no sé cómo, resaltadores de diferentes colores. Fíjense lo que hacía, y me codeó, me tocó con el codo mi asistente, porque ya me conoce, ¿no? La pusimos a observarla. Entró a subrayar con un color diversas partes del apunte. Pero sin criterio. Luego, lo que quedaba, subrayó con otro color. Luego, a los títulos los subrayó, tenían unos señores títulos con cambio de tipografía, muy interesante, y luego, ya, notando conforme quedaban pedacitos de apuntes sin colorear, agarró un nuevo color y quedó hecho un guacamayo, un papagayo, no sé cómo hablar, ¿no? Para que me entiendan de todas las regiones. Quedó hecho un ave de muchos colores su apunte. Cerró el apunte y lo guardó. Estoy seguro que en su mente no quedó mucho, excesivo apego por inseguridad y por no confiar en su mente. Ese tiempo que dedicó ha sido totalmente desperdiciado. Sí. Acá preguntan si eso, digamos, si es bueno marcar la ubicación de los datos para después poder hacer un reconocimiento más rápido. Si vamos de la línea de lo que estamos diciendo, porque el texto es llano, no tiene referencias gráficas, y yo lo hago con el objetivo de ubicarme rápidamente en qué parte estoy, sí se puede hacer, lo puedo marcar, pero en el margen de la hoja hago una señal, dejo una pequeña frase. Digo no subrayar todavía, porque si no va a costar abandonar el hábito del subrayado, para quien ya lo hace por muchos años. Entonces, para dejar ese hábito hay que dejar de subrayar al 100%. Es como quien va a dejar de fumar, ¿viste? O dejás o no dejás. Porque si dejás a poquito, no se deja. No funciona dejar de a poquito. ¿Dejamos o no dejamos? Entonces, en vez de subrayar, ponemos alguna señal en el margen de la hoja para que yo cuando vaya por ahí rápidamente me pueda ubicar. Eso sí se puede hacer. No cayendo en la tentación de subrayar todo. Además, Carlos, cuando subrayamos todo, todavía no tenemos criterios. Es un tema que nunca hemos visto, no conocemos el tema. ¿Qué criterio puedo usar yo para decidir de manera contundente cuáles son las ideas principales y las secundarias? A veces pensamos que algo es secundario y es principal. Digamos, entonces, no tenemos todavía un criterio como para poder hacer eso. Sobre que lleva mucho tiempo, aburre y el resultado es bajísimo. Entonces, frustra. Y si frustra, nos quita las ganas de seguir estudiando. Pues entonces, hay que cambiar. Así decía Albert Einstein.
No pretendas obtener resultados diferentes si sigues siempre haciendo más de lo mismo. ¿Verdad, Carlos? Es así. Es así. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo influye la concentración en la lectura? O sea, esta pregunta la hace acá Germán. ¿Cómo influye la concentración en la lectura que se estudia? Pensar en cosas diferentes. Es lo que estamos hablando ahora, toda esta clase. Totalmente influye. Es una condición de posibilidad. Sin concentración no es posible leer. Es decir, si la mente está en otro lado, por más que los ojos se desplacen por el texto de manera mecánica, no vas a absorber, no vas a comprender absolutamente nada. Ni 0.1%, nada. ¿Es así, Carlos? Y nos sorprendemos muchas veces, Darío. Estamos a la mitad de la hoja y ¿cómo empezaba? Y ya estamos por la mitad de la hoja o por la mitad de un capítulo y tenemos la tortura de no acordarnos qué venía antes y cómo empezaba. Es decir, qué poca memoria tengo, qué poca inteligencia tengo. No es verdad.